A finales del siglo XV, Europa se encontraba en un periodo de transformación significativa, marcado por el Renacimiento, el auge del comercio y una búsqueda de nuevas rutas que expandieran el alcance del continente. Las potencias europeas, impulsadas por la ambición económica, la curiosidad intelectual y un deseo de evangelizar a los pueblos no cristianos, comenzaron a mirar más allá de sus fronteras. En este contexto, la península ibérica, especialmente España y Portugal, emergió como un actor clave en la exploración de nuevas tierras. La geografía de América, con su vastedad y diversidad, era desconocida para los europeos. Desde las heladas tundras del norte hasta las selvas tropicales del sur, el continente albergaba una multitud de culturas y civilizaciones, cada una con su propio desarrollo social, político y económico. Las sociedades indígenas, como los mayas, aztecas e incas, habían construido ciudades prósperas, sistemas agrícolas avanzados y complejas estructuras sociales mucho antes de la llegada de los europeos. Estas culturas eran ricas en tradiciones, conocimientos y creencias que habían evolucionado durante siglos. La llegada de Cristóbal Colón en 1492 marcó un hito en la historia de la humanidad. Aunque Colón buscaba una ruta hacia Asia, su desembarco en las islas del Caribe lo convirtió en el primer europeo en establecer contacto con el continente americano. Este encuentro inicial, aunque accidental, desató una serie de eventos que cambiarían para siempre la dinámica del mundo. La llegada de los europeos no solo representó la apertura de nuevas tierras a la colonización, sino que también trajo consigo la introducción de enfermedades desconocidas que devastaron a las poblaciones indígenas, alterando radicalmente el equilibrio demográfico. A medida que más exploradores y conquistadores europeos se aventuraban en el Nuevo Mundo, comenzaron a desentrañar las riquezas y recursos de América. El oro, la plata y otras riquezas naturales capturaron la atención de las coronas europeas, convirtiendo la conquista en un imperativo económico. Sin embargo, este afán por la riqueza también significó la destrucción de civilizaciones indígenas, la explotación de sus recursos y la imposición de nuevas estructuras de poder. En este marco, la conquista de América se convierte en un proceso complejo y multifacético, donde la ambición humana se entrelaza con la resistencia indígena, la búsqueda de conocimiento y la expansión de un mundo interconectado. La historia de la conquista está marcada por un choque de culturas, donde los ecos de la colonización reverberan hasta el presente, planteando preguntas sobre identidad, resistencia y legado. A medida que nos adentramos en los detalles de este evento monumental, es esencial reconocer tanto la grandeza de los logros europeos como las profundas tragedias que sufrieron las civilizaciones americanas. En el contexto del siglo XV, varias potencias europeas comenzaron a forjar su camino hacia la exploración y la conquista de nuevas tierras. España y Portugal, como protagonistas iniciales, se lanzaron a la búsqueda de rutas comerciales y territorios desconocidos, motivados por la ambición de expandir sus imperios y acumular riquezas. El interés por el comercio de especias, sedas y otros bienes preciosos impulsó esta carrera, especialmente tras la caída de Constantinopla en 1453, que interrumpió las rutas tradicionales hacia Asia. El Reino de Portugal, bajo el liderazgo del príncipe Enrique el Navegante, se convirtió en pionero en la exploración marítima. Portugal estableció una serie de puestos comerciales a lo largo de la costa africana y en las islas de Madeira y Azores, lo que permitió a los navegantes portugueses avanzar hacia el Océano Índico y el Lejano Oriente. Esta búsqueda de nuevas rutas culminó en el viaje de Vasco da Gama a la India en 1498, consolidando la posición de Portugal como una de las primeras potencias en el comercio global. Por su parte, España se vio unida tras la unión de los reyes católicos, Fernando e Isabel, quienes apoyaron la expedición de Cristóbal Colón. Motivados por la posibilidad de acceder a las riquezas de Asia, los monarcas vieron en la exploración una oportunidad para fortalecer su posición en Europa y convertir a España en una potencia dominante. La decisión de financiar el viaje de Colón en 1492 resultó ser un hito crucial, no solo en la historia española, sino también en la historia mundial, ya que llevó al descubrimiento del continente americano. A medida que la conquista de América avanzaba, otros países europeos comenzaron a mostrar interés en el Nuevo Mundo. Inglaterra, que había sido más cautelosa en su enfoque inicial, comenzó a establecer sus propias colonias y a participar en la carrera por la riqueza. A finales del siglo XVI, exploradores como Sir Walter Raleigh y Francis Drake comenzaron a reclamar territorios en América del Norte y el Caribe, buscando no solo recursos, sino también la posibilidad de expandir la influencia inglesa. Francia, también, se unió a la contienda, motivada por el deseo de competir con España y Portugal. A partir de la década de 1520, los exploradores franceses, como Jacques Cartier, comenzaron a explorar el continente,
buscando rutas hacia Asia y reclamando territorios en lo que hoy es Canadá y el noreste de Estados Unidos. Francia tenía la intención de establecer un imperio que rivalizara con el español y el portugués, llevando consigo su cultura, religión y estructuras de poder. Las motivaciones de estas potencias europeas eran variadas, abarcando el deseo de riqueza, el afán de expansión territorial y la misión de difundir el cristianismo. Sin embargo, el impulso por la conquista no solo se basaba en la búsqueda de oro y tierras, sino también en un profundo deseo de establecer la supremacía europea sobre las civilizaciones indígenas de América. Este encuentro entre mundos opuestos marcó el inicio de una era de exploración, colonización, y en última instancia, de un cambio drástico en el destino de millones de personas. En 1492, Cristóbal Colón emprendió un viaje que cambiaría el rumbo de la historia. Convencido de que era posible llegar a Asia navegando hacia el oeste, Colón buscó el patrocinio de los reyes católicos de España, Fernando e Isabel. Tras mucho insistir, finalmente obtuvo su apoyo, y el 3 de agosto de ese año, zarpó del puerto de Palos de la Frontera con 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña. La expedición, compuesta por aproximadamente 90 hombres, se adentró en lo desconocido, navegando por el Océano Atlántico durante más de 2 meses. El 12 de octubre de 1492, después de semanas de incertidumbre y ansiedad, Colón y su tripulación avistaron tierra. Este nuevo mundo era una serie de islas que formarían parte de lo que hoy conocemos como el Caribe. Colón desembarcó en una de estas islas, a la que llamó San Salvador, y, al principio, creyó haber llegado a las Indias. En sus interacciones con los nativos taínos, Colón se sintió impresionado por su hospitalidad y apertura, pero también vio en ellos una oportunidad para la conversión al cristianismo y la explotación de sus recursos. Durante su primer viaje, Colón exploró otras islas del Caribe, como Cuba y La Española, donde se estableció un contacto inicial con las comunidades indígenas. Regresó a España en marzo de 1493, llevando consigo oro, especias y algunos nativos, lo que fue recibido con gran entusiasmo en la corte. Colón se presentó como un héroe, generando un fervor por la exploración y la conquista que pronto se expandiría por toda Europa. Las consecuencias inmediatas del viaje de Colón fueron profundas y multifacéticas. Su descubrimiento abrió la puerta a la colonización europea en América, un proceso que traería consigo la llegada de más exploradores y conquistadores. La búsqueda de riquezas y la expansión territorial se convirtieron en prioridades para las coronas europeas, y el interés en el Nuevo Mundo creció exponencialmente. Sin embargo, este encuentro también significó el comienzo de una era de explotación y violencia contra las poblaciones indígenas. La llegada de los europeos trajo consigo enfermedades como la viruela y el sarampión, que devastaron a las comunidades indígenas que no tenían inmunidad. Además, la introducción de un sistema de encomienda en el que los conquistadores recibían tierras y mano de obra indígena transformó radicalmente las estructuras sociales y económicas de América. La búsqueda de oro y plata llevó a la explotación brutal de los pueblos nativos, y el choque cultural resultante causó una transformación irreversible en la vida de millones. Colón, aunque no comprendió la magnitud de su descubrimiento, se convirtió en el símbolo de la era de exploración que siguió. Su viaje sentó las bases para la colonización de América, un proceso que, aunque trajo consigo nuevos conocimientos y recursos para Europa, también dejó una estela de sufrimiento y resistencia que perduraría a lo largo de los siglos. Los primeros encuentros entre los europeos y los pueblos indígenas de América fueron momentos decisivos que darían forma a la historia del continente. Al llegar a las islas del Caribe, Cristóbal Colón se encontró con comunidades indígenas, principalmente los taínos, que vivían en una sociedad organizada y rica en tradiciones. Los taínos eran pacíficos y hospitalarios, ofreciendo a los recién llegados alimentos y refugio. Colón, impresionado por su amabilidad y curiosidad, pronto llegó a considerar a estos pueblos como seres inocentes y primitivos, lo que a su vez influiría en su perspectiva de explotación y dominación. Las interacciones iniciales fueron en gran medida positivas, aunque desde el principio surgieron tensiones subyacentes. Colón y su tripulación se beneficiaron de la generosidad de los taínos, quienes les ofrecieron oro y otros bienes. Sin embargo, los europeos comenzaron a ver a los indígenas no solo como aliados, sino también como recursos. Colón anotó en sus diarios su deseo de convertir a los nativos al cristianismo y de utilizarlos como mano de obra para extraer las riquezas del Nuevo Mundo. Esta mentalidad de superioridad cultural sentó las bases para la explotación que vendría. Los encuentros posteriores con otros grupos indígenas fueron más complejos. En su segundo viaje, Colón exploró la isla de La Española, donde los conflictos comenzaron a surgir. Los españoles intentaron imponer su autoridad,
lo que generó resistencia entre las. En 1519, Hernán Cortés, un conquistador español, llegó a la costa de México con un pequeño ejército de aproximadamente 600 hombres, buscando fortuna y gloria. Su llegada coincidió con un momento de inestabilidad en el Imperio Azteca, que estaba gobernado por el emperador Moctezuma II. Cortés, con astucia y ambición, se propuso conquistar este vasto imperio, aprovechando tanto las debilidades internas de los aztecas como la posibilidad de formar alianzas estratégicas con otras tribus indígenas que eran enemigos de Moctezuma. Al llegar a las tierras aztecas, Cortés se dio cuenta de que el imperio azteca era mucho más sofisticado y poderoso de lo que había anticipado. Sin embargo, también descubrió que muchos grupos indígenas, como los tlaxcaltecas, resentían el dominio azteca y estaban dispuestos a unirse a los españoles en su lucha contra ellos. A través de tácticas de diplomacia y promesas de liberación, Cortés logró formar alianzas con estas tribus, convirtiéndolas en sus aliadas en la guerra contra el imperio. La llegada de los españoles y sus aliados tlaxcaltecas al corazón del imperio azteca fue un evento crucial. Cortés y su ejército se dirigieron hacia Tenochtitlán, la impresionante capital azteca construida sobre un lago, con sus canales y templos. A medida que avanzaban, el número de aliados indígenas aumentaba, lo que proporcionó a los españoles un ejército mucho más numeroso. Sin embargo, el avance de Cortés no estuvo exento de conflictos. Durante su recorrido, se produjeron enfrentamientos con otros pueblos, pero la superioridad militar y la introducción de enfermedades europeas, que devastaron a la población indígena, les dieron a los conquistadores una ventaja significativa. Cortés llegó a Tenochtitlán en noviembre de 1519 y fue recibido inicialmente por Moctezuma II, quien lo consideró un dios debido a las profecías que predecían la llegada de un ser divino. A pesar de la hospitalidad, la relación entre Cortés y Moctezuma pronto se tornó tensa. Los españoles, atraídos por las riquezas de la ciudad, comenzaron a ejercer un control creciente sobre el emperador, lo que provocó descontento entre la población azteca. La situación se volvió crítica en 1520, cuando Cortés tuvo que enfrentar una revuelta en la ciudad. Aprovechando la ausencia de Cortés, que había salido a lidiar con otros conquistadores, los aztecas atacaron a los españoles en lo que se conoce como la Noche Triste. Aunque los españoles sufrieron grandes pérdidas, Cortés logró reagrupar sus fuerzas, y con la ayuda de sus aliados indígenas, se preparó para un asalto final. En agosto de 1521, después de un asedio prolongado y devastador, Tenochtitlán cayó ante las fuerzas de Cortés. La ciudad, una de las más grandes y avanzadas de su tiempo, fue destruida, marcando la caída del imperio azteca y el inicio de una nueva era de dominación española en México. La conquista de los aztecas por Hernán Cortés es un relato de ambición, violencia y alianzas inesperadas que transformó la geografía política y cultural de América. Las consecuencias de esta conquista resuenan en la historia, alterando para siempre el destino de los pueblos indígenas y el curso de la colonización europea. En 1532, Francisco Pizarro, un conquistador español, se aventuró en el corazón del Imperio Inca, una de las civilizaciones más avanzadas y ricas de América del Sur. Tras varios años explorando la costa del Pacífico, Pizarro y su pequeño ejército de alrededor de 200 hombres llegaron a la región andina en un momento de gran inestabilidad. El imperio estaba dividido por una guerra civil entre dos hermanos, Atahualpa y Huáscar. Esta lucha por el poder debilitó la cohesión del imperio y proporcionó una oportunidad estratégica para los españoles. Pizarro, al enterarse de la situación, ideó un plan audaz para capturar a Atahualpa, el líder inca que había salido victorioso en la guerra civil. Utilizando tácticas de engaño, Pizarro invitó a Atahualpa a una reunión en Cajamarca, donde los españoles habían establecido un campamento. A pesar de estar en una posición de fuerza, Atahualpa aceptó la invitación confiado en su poder y estatus. En la reunión, mientras los incas llevaban a cabo una ceremonia de bienvenida, Pizarro y sus hombres lanzaron un ataque sorpresa. La emboscada fue devastadora, los españoles utilizaron armas de fuego y caballos, que eran desconocidos para los incas, para desatar el caos entre las fuerzas indígenas. Atahualpa fue capturado, y su captura representó un golpe devastador para el imperio inca. En un intento por asegurar su libertad, Atahualpa ofreció a los españoles un enorme rescate en oro y plata, prometiendo llenar una sala con metales preciosos. Pizarro aceptó la oferta, pero a pesar de recibir el rescate, decidió ejecutar a Atahualpa en 1533, en un acto que sellaría el destino del imperio. La muerte del emperador inca dejó un vacío de poder que los españoles aprovecharon rápidamente para consolidar su control sobre la región. Los efectos de la conquista de los incas fueron profundos y devastadores.
la captura y ejecución de Atahualpa desestabilizó la estructura política del imperio, que estaba basado en un sistema de gobierno centralizado y una compleja red de caminos y tributos. La falta de liderazgo condujo a un colapso rápido de la resistencia indígena. Los españoles, respaldados por aliados indígenas que habían resentido el dominio inca, comenzaron a ocupar las tierras y ciudades clave, incluyendo la gran ciudad de Cusco, que cayó en manos españolas en 1533. La conquista trajo consigo la introducción de nuevas políticas y estructuras administrativas que transformaron la vida cotidiana de los incas. La encomienda, un sistema que otorgaba a los colonizadores derechos sobre tierras y trabajo indígena, resultó en la explotación brutal de la población nativa. Además, la llegada de los europeos significó la introducción de enfermedades como la viruela, que diezmaron a la población indígena, que no tenía inmunidad contra estas dolencias. La cultura inca, rica en tradiciones, conocimientos y tecnologías agrícolas, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la dominación española. Las iglesias católicas se construyeron sobre los templos incas, y muchas costumbres indígenas fueron suprimidas o reemplazadas por prácticas europeas. La resistencia indígena, aunque persistente, se enfrentó a un enemigo cada vez más formidable que buscaba no solo la conquista territorial, sino también la erradicación de la cultura inca. La conquista de los incas por Francisco Pizarro es un episodio que ilustra la complejidad del encuentro entre dos mundos radicalmente diferentes, donde la ambición y la brutalidad de los conquistadores tuvieron efectos duraderos en la civilización inca y en el destino de América del Sur. Tras el histórico primer viaje de Cristóbal Colón en 1492, el interés por las islas del Caribe creció rápidamente entre las potencias europeas. Colón realizó varios viajes más, explorando otras islas como Cuba y la Española, pero sus descubrimientos despertaron el apetito de otros exploradores y conquistadores. En los años siguientes, numerosas expediciones llegaron al Caribe, cada una buscando riquezas, nuevas tierras y oportunidades para la colonización. Una de las figuras más prominentes fue Juan Ponce de León, quien en 1513 llegó a la isla de Puerto Rico y se convirtió en su primer gobernador. Su exploración no solo llevó al establecimiento de asentamientos españoles, sino que también introdujo una serie de reformas sociales y económicas que cambiarían la dinámica de la isla. El deseo de encontrar oro llevó a otros exploradores, como Hernán Cortés y Diego Velázquez, a intensificar la búsqueda de recursos en las islas del Caribe, lo que rápidamente resultó en la explotación de los pueblos indígenas que habitaban estas tierras. El impacto de estas expediciones en las islas caribeñas fue devastador. A medida que los españoles establecían colonias, comenzaron a imponer su dominio sobre los nativos taínos y otras tribus indígenas. La llegada de los europeos trajo consigo enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, a las cuales los nativos no tenían inmunidad. Estas epidemias causaron estragos en las poblaciones indígenas, reduciendo sus números drásticamente en cuestión de años. Se estima que en pocas décadas, la población taína se redujo de cientos de miles a solo unos pocos miles. La colonización también significó el establecimiento del sistema de encomienda, en el cual los colonizadores recibían tierras y el derecho a explotar la mano de obra indígena. Este sistema resultó en trabajos forzados, abusos y condiciones inhumanas para los pueblos nativos, que eran forzados a trabajar en plantaciones de caña de azúcar y otros cultivos. La brutalidad de este sistema, junto con las enfermedades, llevaron a una rápida disminución de la población indígena en las islas. A medida que la población nativa se desmoronaba, los colonizadores comenzaron a buscar nuevas fuentes de mano de obra. Esto llevó al tráfico transatlántico de esclavos africanos, marcando el inicio de una nueva y oscura fase de explotación en el Caribe. Las islas se convirtieron en centros de producción agrícola y comercio, pero a un costo humano inmenso. El impacto de la exploración y conquista del Caribe fue profundo y duradero, transformando la región en un punto focal de la colonización europea. Las culturas indígenas, una vez vibrantes y ricas, fueron sometidas a un proceso de eliminación y asimilación, mientras que las nuevas estructuras económicas y sociales impuestas por los europeos sentaron las bases para la historia moderna del Caribe. Las islas, que alguna vez fueron hogar de diversas civilizaciones indígenas, se convirtieron en el escenario de un nuevo orden mundial, uno que estaba marcado por la violencia, la explotación y la resistencia. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, Hernán Cortés se enfrentó al desafío de consolidar el control español sobre el vasto territorio que había conquistado. La creación de la Nueva España se convirtió en una prioridad para los conquistadores y la corona española, que veían en estas tierras una oportunidad para expandir su influencia y riqueza en el Nuevo Mundo. La nueva colonia no solo abarcaba el antiguo imperio azteca, sino que también se extendía por gran parte de lo que hoy es México,
así como territorios en Centroamérica. Cortés se estableció en Tenochtitlán, que fue renombrada como ciudad. La conquista de América no solo estuvo marcada por la ambición territorial y la búsqueda de riquezas, sino también por un ferviente deseo de evangelizar a los pueblos indígenas. La Iglesia Católica, que había visto en la conquista una oportunidad para expandir su influencia, desempeñó un papel crucial en este proceso. Desde los primeros momentos de la llegada de los europeos, se establecieron misiones para convertir a los nativos al cristianismo, lo que se consideraba un deber sagrado y una forma de redimir a las almas perdidas. Los misioneros, incluidos franciscanos, dominicos y jesuitas, llegaron al Nuevo Mundo con la intención de educar y convertir a las comunidades indígenas. Estos religiosos no solo buscaban la conversión espiritual, sino que también se proponían enseñar a los nativos nuevas habilidades y técnicas agrícolas, además de promover la alfabetización y el aprendizaje de la lengua española. Sin embargo, la evangelización a menudo se llevaba a cabo de manera violenta y coercitiva, y muchas veces los misioneros se convirtieron en instrumentos de control colonial. Las misiones se establecieron en diversas regiones, desde la costa del Caribe hasta el corazón de México y más allá. En el caso de Nueva España, los franciscanos fueron pioneros en el establecimiento de misiones, construyendo conventos y escuelas en lugares como Puebla y Oaxaca. Estas instituciones se convirtieron en centros de formación, pero también en lugares donde se imponían las doctrinas católicas sobre las creencias indígenas. A medida que los misioneros se adentraban en el interior, se encontraban con la resistencia de las comunidades nativas, que a menudo veían la llegada de los europeos como una amenaza a su forma de vida. Sin embargo, en algunos casos, los misioneros lograron establecer relaciones más amigables, aprovechando las tensiones existentes entre diferentes grupos indígenas. Los misioneros eran a menudo percibidos como intermediarios entre los conquistadores y los pueblos indígenas, y su presencia en ocasiones ayudó a mitigar la violencia. La influencia de la Iglesia en la conquista fue ambivalente. Si bien los misioneros fueron responsables de la conversión de muchas comunidades indígenas, también contribuyeron a la erosión de las culturas nativas y a la pérdida de sus tradiciones. La conversión al cristianismo significó no solo la adopción de nuevas creencias, sino también la renuncia a las prácticas espirituales ancestrales. La construcción de iglesias sobre sitios sagrados indígenas simbolizaba esta transformación y el intento de los conquistadores de imponer una nueva narrativa sobre la identidad y la espiritualidad de los pueblos nativos. A pesar de la resistencia y las tragedias que acompañaron este proceso, muchos indígenas adoptaron el cristianismo, en ocasiones de manera sincrética, integrando elementos de sus propias creencias con las enseñanzas católicas. Este fenómeno dio lugar a una rica y compleja mezcla cultural que perduró a lo largo del tiempo. La evangelización fue un proceso largo y conflictivo, marcado por tensiones y compromisos, que no solo transformó la fe de los pueblos indígenas, sino que también dejó una huella indeleble en la identidad cultural de América Latina. La conquista de América tuvo efectos devastadores en la población indígena, que experimentó una drástica disminución como resultado de una combinación de enfermedades, guerras y la explotación a la que fueron sometidos. A partir de la llegada de los europeos, las comunidades indígenas se vieron expuestas a un conjunto de enfermedades infecciosas, como la viruela, el sarampión y la gripe, que habían sido desconocidas para ellos. La falta de inmunidad a estas enfermedades resultó en epidemias catastróficas que arrasaron poblaciones enteras en un corto periodo de tiempo. Las primeras oleadas de enfermedades llegaron junto con los conquistadores y los colonizadores, y en muchas comunidades, la mortalidad alcanzó cifras alarmantes. En la isla de La Española, por ejemplo, se estima que la población indígena se redujo en más de un 90% en pocas décadas. Este patrón se repitió en otras partes del continente, donde las enfermedades se propagaban rápidamente, dejando a las comunidades indígenas vulnerables y desprovistas de su fuerza laboral y de liderazgo. Además de las enfermedades, las guerras y conflictos armados también jugaron un papel crucial en la disminución de la población indígena. La llegada de los conquistadores no solo implicó la imposición de un nuevo orden político y social, sino que también llevó a enfrentamientos violentos. Los españoles, con sus armas de fuego y caballos, estaban en una posición de ventaja frente a las comunidades indígenas que luchaban con sus métodos tradicionales de guerra. Las campañas militares, como las llevadas a cabo por Hernán Cortés contra los aztecas y Francisco Pizarro contra los incas, resultaron en batallas sangrientas que causaron la muerte de miles de indígenas. La resistencia indígena, aunque valiente, a menudo se encontraba con una brutal represión. Las guerras de conquista fueron acompañadas de masacres y torturas que debilitaron aún más a las comunidades. La captura y ejecución de líderes indígenas también tuvo un efecto desestabilizador,
dejando a las poblaciones sin guías y generando un clima de miedo y desconfianza. La combinación de enfermedades, guerras y la presión ejercida por el sistema colonial llevó a una disminución drástica de la población indígena en América. En algunas áreas, las poblaciones que habían existido durante milenios se desvanecieron en cuestión de décadas. Este colapso demográfico no solo alteró la composición social y cultural de las comunidades, sino que también dejó un vacío que facilitó la expansión y consolidación de la colonización europea. A medida que las comunidades indígenas disminuían, la corona española y los colonizadores comenzaron a importar mano de obra africana para suplir la falta de trabajadores. Este cambio demográfico marcó el inicio de una nueva era en la que las poblaciones africanas se mezclaron con las indígenas y europeas, dando origen a un nuevo entramado social y cultural en América Latina. Sin embargo, el costo de esta transformación fue inmenso, dejando a la población indígena en un estado de vulnerabilidad y pérdida que afectaría a generaciones futuras. La economía colonial en América Latina estuvo marcada por un sistema que priorizaba la extracción de recursos naturales y la explotación de la mano de obra indígena. Con la conquista consumada, los colonizadores españoles se enfrentaron al desafío de establecer una estructura económica que les permitiera obtener ganancias rápidas y sustanciales. La encomienda se convirtió en uno de los métodos más importantes para organizar el trabajo indígena y garantizar el control sobre las poblaciones nativas. La encomienda era un sistema que otorgaba a los colonizadores derechos sobre un grupo de indígenas, permitiéndoles exigir tributo y trabajo a cambio de protección y evangelización. Aunque oficialmente se justificaba como un medio para civilizar y cristianizar a los pueblos indígenas, en la práctica, se convirtió en una forma de esclavitud encubierta. Los encomenderos abusaron de su poder, imponiendo duras condiciones de trabajo que resultaron en la explotación brutal de las comunidades indígenas. Las largas jornadas laborales en condiciones inhumanas llevaron a una rápida disminución de la población nativa, debilitando aún más a las comunidades ya devastadas por enfermedades y guerras. La búsqueda de oro y plata fue el motor que impulsó la economía colonial. Desde los primeros viajes de Colón, los conquistadores habían estado ansiosos por descubrir y extraer metales preciosos, que se consideraban símbolos de riqueza y poder. La llegada a América de importantes yacimientos de oro y plata, especialmente en regiones como México y Perú, generó un frenesí de exploración y conquista. Las minas de Potosí, en el actual Bolivia, se convirtieron en una de las fuentes más ricas de plata del mundo, atrayendo a colonos y aventureros en busca de fortuna. La extracción de estos recursos no se llevó a cabo sin un alto costo humano. Las minas eran lugares de trabajo extremadamente peligrosos y poco saludables. Los indígenas, que eran forzados a trabajar en condiciones brutales, sufrían de enfermedades, accidentes y malnutrición. La mita, un sistema de trabajo forzado impuesto en las minas, obligaba a los indígenas a laborar en ciclos de trabajo que agotaban su resistencia, a menudo, resultaban en la muerte. Los colonizadores, motivados por la codicia, veían a los indígenas como meros recursos humanos, sin consideración por su bienestar. La riqueza obtenida de la minería y la producción agrícola se exportaba a España, donde alimentaba la economía europea y financiaba la expansión de las potencias europeas. Sin embargo, esta economía basada en la explotación también creó profundas desigualdades y tensiones sociales en las colonias. La élite colonial, compuesta en su mayoría por españoles, disfrutaba de una vida de privilegio, mientras que la población indígena y africana sufría la opresión y la pobreza. La economía colonial no solo moldeó las relaciones de poder en América Latina, sino que también dejó una herencia de desigualdad que perdura en las sociedades contemporáneas. La conquista de América del Sur comenzó poco después de la llegada de Cristóbal Colón al continente, con expediciones que se aventuraron hacia el sur, en busca de nuevas tierras, riquezas y recursos. Brasil fue uno de los primeros territorios en ser explorados por los europeos, inicialmente por portugueses que habían llegado a la costa en 1500 con la llegada de Pedro Álvares Cabral. Aunque al principio se centraron en la explotación de la madera de Brasil, con el tiempo comenzaron a establecer plantaciones de caña de azúcar, lo que llevó a la importación masiva de mano de obra africana y a la colonización de la región. En la década de 1530, los españoles, al conocer las riquezas de los territorios del continente, comenzaron a explorar más al sur. Francisco Pizarro, luego de conquistar el imperio inca, envió a su medio hermano Gonzalo Pizarro para explorar la región del actual Ecuador y el Perú. Durante su búsqueda, Gonzalo encontró ríos y paisajes exuberantes, pero también enfrentó la resistencia de comunidades indígenas que defendían sus tierras y su forma de vida. Chile fue otro escenario de la conquista en América del Sur, donde los españoles llegaron en 1541 bajo el mando de Pedro de Valdivia. Inicialmente,
la colonización fue difícil debido a la feroz resistencia de los mapuches, que lucharon para proteger su territorio. Valdivia fundó la ciudad de Santiago. A medida que la conquista y la colonización se consolidaban en América del Sur, la opresión y el descontento crecían entre las poblaciones indígenas y los criollos, quienes eran descendientes de europeos nacidos en el continente. Este descontento se tradujo en varios movimientos de resistencia y rebelión, los cuales buscaban desafiar el dominio colonial y recuperar el control sobre sus tierras y recursos. Uno de los movimientos más destacados fue la Guerra de los Comuneros en la Nueva Granada, que estalló en 1781. Los criollos, cansados de la explotación económica y de los altos impuestos por la corona española, se unieron para exigir reformas. Este levantamiento se inició en la ciudad de Tunja, donde los comuneros, con un liderazgo carismático y un sentido de unidad, se organizaron para desafiar a las autoridades coloniales. A medida que el movimiento se expandía, los comuneros lograron capturar ciudades y forzar a los funcionarios a negociar. Sin embargo, la respuesta de la corona fue brutal. Las autoridades españolas reprimieron la revuelta con violencia, y aunque los comuneros lograron algunas concesiones, el movimiento finalmente fue aplastado. Paralelamente, la resistencia indígena continuó a lo largo de América del Sur. En Perú, la figura de Túpac Amaru II emergió como un símbolo de lucha contra la opresión colonial. En 1780, Túpac Amaru II lideró un levantamiento que comenzó con la ejecución de un corregidor que había abusado de su poder. Este acto de desafío se convirtió en un llamado a la resistencia, y rápidamente atrajo a miles de indígenas y mestizos. La rebelión se extendió por el sur del Perú, donde se llevaron a cabo combates contra las fuerzas españolas. Aunque Túpac Amaru II fue finalmente capturado y ejecutado en 1781, su legado inspiró a futuras generaciones en la lucha por la independencia y la justicia social. En Chile, los mapuches también resistieron la colonización española de manera constante. A lo largo de los siglos XVI y XVII, llevaron a cabo numerosas revueltas para defender su territorio. La Guerra de Arauco, que se prolongó durante décadas, fue un enfrentamiento entre las fuerzas mapuches y los conquistadores españoles. Aunque los españoles lograron establecer algunas ciudades y fuertes en el sur de Chile, la resistencia mapuche continuó, y su capacidad para organizarse y luchar contra el enemigo demostró la resiliencia de su cultura y su determinación por preservar sus tierras. Las luchas de los comuneros y la resistencia indígena reflejan un profundo descontento frente a la injusticia y la explotación del sistema colonial. A pesar de la represión y la violencia, estos movimientos de resistencia sentaron las bases para un sentido de identidad y unidad que, con el tiempo, contribuiría a los procesos de independencia en toda América del Sur. La historia de estos levantamientos no solo resalta las injusticias sufridas por los pueblos indígenas y criollos, sino que también muestra la resistencia persistente y la lucha por la dignidad y la libertad frente al poder colonial. La conquista de América tuvo un profundo impacto en Europa, transformando no solo la economía, sino también la cultura y las percepciones sociales del continente. A medida que las potencias europeas comenzaron a establecer colonias en el Nuevo Mundo, el flujo de riquezas provenientes de las Américas, particularmente de metales preciosos como oro y plata, comenzó a alterar el equilibrio económico en Europa. La llegada de estos recursos enriqueció a las coronas españolas y portuguesas, pero también tuvo repercusiones en otras naciones europeas que competían por su parte del botín. El flujo de metales preciosos desde América, especialmente de las minas de Potosí y Zacatecas, provocó un aumento en la disponibilidad de oro y plata en Europa. Esto, a su vez, llevó a un fenómeno conocido como la inflación de los precios, donde el valor del dinero se vio afectado debido a la abundancia de estos metales. Las economías europeas comenzaron a experimentar cambios significativos, con un crecimiento en el comercio y la inversión en nuevas empresas. Esto también condujo a una mayor competencia entre las potencias europeas, que buscaban expandir sus imperios coloniales y obtener recursos. Culturalmente, la conquista de América influyó en las artes, la literatura y la filosofía de la época. Los relatos de exploradores y conquistadores, como los de Cristóbal Colón y Hernán Cortés, alimentaron la imaginación europea, llevando a un auge en la literatura sobre viajes y exploraciones. Las obras de arte comenzaron a reflejar la nueva realidad del mundo, incorporando temas indígenas y paisajes del Nuevo Mundo. Este intercambio cultural también incluyó la llegada de nuevos productos agrícolas de América, como el maíz, la papa, el tomate y el cacao, que se integraron en las dietas europeas y revolucionaron la agricultura y la gastronomía. El contacto con las civilizaciones indígenas también desafió las creencias y percepciones de los europeos sobre la humanidad y la diversidad cultural.
La existencia de grandes imperios como los aztecas e incas hizo que muchos europeos cuestionaran su visión eurocéntrica del mundo. Sin embargo, este contacto también alimentó actitudes de superioridad y justificaciones para la colonización, con la idea de que los europeos tenían la misión de civilizar a los salvajes. A nivel religioso, la evangelización de los pueblos indígenas generó un renovado fervor misionero en Europa. La Iglesia Católica se vio impulsada a extender su influencia y se embarcó en una campaña de conversión que llevó a la creación de misiones en todo el continente americano. Esto también provocó debates sobre la moralidad de la conquista y el tratamiento de las poblaciones indígenas, con figuras como Bartolomé de las Casas abogando por la defensa de los derechos de los nativos y denunciando los abusos cometidos por los conquistadores. En resumen, la conquista de América transformó Europa en múltiples niveles, generando cambios económicos, culturales y sociales que repercutieron a lo largo de los siglos. El intercambio de bienes, ideas y culturas se convirtió en un fenómeno que definiría la era moderna, dejando una huella indeleble en la historia de Europa y del mundo. La conquista de América y la colonización europea no solo transformaron el paisaje físico y político del continente, sino que también dieron lugar a la formación de nuevas sociedades caracterizadas por el mestizaje y la creación de una identidad cultural única. El encuentro entre europeos, indígenas y, más tarde, africanos trajo consigo un intercambio cultural que dio origen a una compleja y rica diversidad en las sociedades latinoamericanas. El mestizaje, como fenómeno social y cultural, se produjo principalmente a través de las uniones entre conquistadores españoles y mujeres indígenas. Estas relaciones resultaron en una población mestiza que combinaba elementos de ambas culturas. A medida que el tiempo avanzaba, el mestizaje se convirtió en un aspecto fundamental de la identidad latinoamericana, generando una nueva clase social que, aunque enfrentaba discriminación, también comenzaba a ocupar un lugar en la estructura social colonial. Esta clase mestiza no solo desempeñó un papel importante en la economía, sino que también se convirtió en un puente entre las culturas indígena y europea. La influencia africana también fue significativa en la formación de nuevas sociedades. Con la llegada del comercio transatlántico de esclavos, miles de africanos fueron traídos a América para trabajar en plantaciones y minas. La mezcla de culturas africanas con las indígenas y europeas contribuyó aún más a la diversidad cultural de la región. Los ritmos y tradiciones africanas se incorporaron a la música, la danza y la religión, creando un rico tapiz cultural que caracterizaría a muchas sociedades latinoamericanas. El mestizaje no se limitó solo a las relaciones personales, también afectó el lenguaje, la religión y las costumbres. El español, que se convirtió en la lengua dominante, fue influenciado por las lenguas indígenas y africanas, dando lugar a una variedad de dialectos y expresiones que enriquecieron el idioma. En el ámbito religioso, la fusión de creencias indígenas y católicas dio origen a prácticas sincréticas, donde elementos de ambas tradiciones se entrelazaron, creando nuevas formas de espiritualidad. Las nuevas sociedades también se vieron marcadas por tensiones y conflictos. La jerarquía social establecida durante el periodo colonial, que favorecía a los europeos y a los criollos, generó desigualdades que persistieron durante siglos. Los mestizos y los afrodescendientes, aunque representaban una parte importante de la población, a menudo eran objeto de discriminación y marginación. Estas tensiones sociales se manifestaron en luchas por derechos y reconocimiento, dando lugar a movimientos que buscarían la equidad y la justicia a lo largo de la historia. A medida que estas nuevas identidades y sociedades se formaban, la resistencia cultural se convirtió en un aspecto clave de la vida en América Latina. A pesar de la opresión y la violencia sufridas durante la conquista, los pueblos indígenas, mestizos y afrodescendientes continuaron preservando sus tradiciones, lenguas y costumbres, contribuyendo a un legado cultural que perdura hasta el día de hoy. La combinación de estas diversas influencias forjó una identidad única en América Latina, que refleja tanto la herencia colonial como la resistencia y adaptabilidad de sus pueblos. Los tratados de Tordesillas y Zaragoza son dos acuerdos cruciales que definieron la división del Nuevo Mundo entre las potencias europeas de España y Portugal durante la era de la exploración y la colonización. Estos tratados reflejan la competencia entre ambas naciones por el control de las nuevas tierras descubiertas y sus riquezas, así como la influencia de la Iglesia en la política internacional de la época. El Tratado de Tordesillas fue firmado en 1494, como resultado de las disputas entre España y Portugal sobre las tierras recién descubiertas. Con la llegada de Cristóbal Colón a América y el subsiguiente descubrimiento de nuevas tierras, surgieron tensiones sobre la posesión y los derechos de exploración en el continente. Para resolver estas disputas, los reyes católicos de España y el rey Manuel I de Portugal decidieron acudir al Papa Alejandro V,
quien emitió una bula papal en 1493 que establecía una línea de demarcación a 100 leguas al oeste de las Islas Azores y Cabo Verde. Las tierras al oeste de esta línea serían de España, mientras que las tierras al este pertenecerían a Portugal. Las exploraciones del norte de América fueron parte de la ambiciosa búsqueda de nuevas tierras, recursos y rutas comerciales por parte de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Entre los exploradores que se aventuraron en estas tierras se encontraban Pánfilo de Narváez y Hernando de Soto, cuyas expediciones dejaron una huella duradera en la historia de la región. Pánfilo de Narváez fue uno de los primeros en explorar el territorio del actual Estados Unidos. En 1528, lideró una expedición que tenía como objetivo establecer una colonia en la costa de Florida. Sin embargo, la expedición se vio marcada por una serie de desastres. Al llegar a Florida, Narváez y su grupo enfrentaron la hostilidad de las tribus indígenas, así como la falta de provisiones y recursos. En lugar de encontrar el oro y la riqueza que buscaban, se encontraron atrapados en una serie de conflictos que resultaron en bajas significativas. Después de varios fracasos, Narváez decidió explorar el interior del territorio, formando un grupo que se adentró en el actual estado de Texas. Sin embargo, las dificultades continuaron, y la expedición sufrió más pérdidas. Finalmente, en 1530, Narváez y unos pocos sobrevivientes fueron atrapados en una tormenta mientras intentaban regresar a México, lo que resultó en la muerte de la mayoría de su grupo y el fin de su expedición. Hernando de Soto, un explorador con más experiencia y fama, partió en 1539 con el objetivo de explorar y conquistar las tierras del sureste de América del Norte. La expedición de Soto se extendió por una vasta área que incluía partes de Florida, Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, Arkansas y Luisiana. A diferencia de Narváez, de Soto contaba con un ejército bien armado y buscaba la riqueza que se decía existía en el interior del continente. De Soto y su grupo se enfrentaron a numerosas tribus indígenas a lo largo de su travesía. Al igual que Narváez, de Soto no encontró las grandes ciudades de oro que esperaba. Sin embargo, sus exploraciones llevaron a intensas interacciones con los pueblos nativos, muchas veces violentas. Durante su viaje, los españoles intentaron establecer control sobre las comunidades indígenas, lo que generó resistencia y conflictos abiertos. La expedición sufrió una serie de derrotas y escasez de alimentos, lo que llevó a un deterioro significativo de la moral entre sus miembros. La exploración de Soto culminó en 1542, cuando, tras años de búsqueda y conflicto, murió en la ribera del río Mississippi. Su expedición, aunque no logró los objetivos iniciales de conquista y riqueza, proporcionó información valiosa sobre la geografía y las culturas de la región. Las exploraciones de Pánfilo de Narváez y Hernando de Soto en el norte de América ilustran tanto la ambición de los conquistadores españoles como los desafíos que enfrentaron en sus intentos de explorar y dominar un continente desconocido. A pesar de sus fracasos en encontrar grandes riquezas, sus expediciones sentaron las bases para futuras exploraciones y contribuyeron al conocimiento europeo sobre América del Norte. La conquista de la Florida y el suroeste de América del Norte fue un proceso complejo y prolongado que involucró varias expediciones y un profundo deseo de los españoles por expandir su imperio. La Florida, inicialmente explorada por Juan Ponce de León en 1513, fue considerada por los europeos como una región rica en recursos, pero también como un territorio lleno de peligros y resistencias indígenas. Después de Ponce de León, otros exploradores intentaron establecer asentamientos en la región. En 1526, Lucas Vázquez de Ailón fundó una colonia en la costa de Carolina del Sur, pero la falta de suministros y la resistencia de las tribus indígenas llevaron al fracaso del asentamiento. Sin embargo, el interés por la Florida persistió, y en 1539, Hernando de Soto emprendió su famosa expedición, buscando oro y nuevas tierras para colonizar. Aunque la expedición de Soto fue brutal y se encontró con feroz resistencia de las tribus indígenas, logró realizar un extenso reconocimiento de la región, atravesando partes de Florida, Georgia, Carolina del Sur y Alabama. La verdadera colonización de la Florida comenzó en 1565, cuando Pedro Menéndez de Avilés fundó la ciudad de San Agustín, la primera ciudad europea permanente en el territorio continental de Estados Unidos. Esta fundación marcó el inicio de una presencia española consolidada en la región, con San Agustín sirviendo como un punto de partida para futuras expediciones y como un bastión contra las amenazas de otras potencias europeas, especialmente los franceses e ingleses. A medida que los españoles se establecían en la Florida, también comenzaron a expandir su influencia hacia el suroeste, buscando nuevas tierras ricas en recursos.
La llegada de los españoles al suroeste, en particular a lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos y México, se vio marcada por la exploración de Francisco Vázquez de Coronado en 1540. Coronado y su grupo, impulsados por rumores de ciudades de oro, como la legendaria Cíbola, se aventuraron por tierras que hoy forman parte de Arizona, Nuevo México, Texas y Kansas. Las expediciones en el suroeste encontraron una diversidad de pueblos indígenas, cada uno con sus propias culturas y sistemas de organización social. Aunque los españoles a menudo utilizaron la violencia para imponer su dominio, también establecieron misiones y tratados en un intento de convertir a los indígenas al cristianismo. Sin embargo, la resistencia indígena fue constante, y muchas comunidades lucharon para preservar su autonomía frente a los conquistadores. La colonización de la Florida y el suroeste por los españoles se caracterizó por la mezcla de exploración, conquista y asentamiento. A pesar de los desafíos y fracasos iniciales, los españoles lograron establecer una presencia duradera en la región, creando una serie de misiones, fuertes y asentamientos que cambiarían el paisaje social y cultural de América del Norte. Estas interacciones entre los colonizadores españoles y los pueblos indígenas sentaron las bases para la historia futura de la región, donde la lucha por el control y la identidad cultural continuaría durante siglos. Las consecuencias a largo plazo de la conquista de América tuvieron un impacto profundo en la demografía y la estructura social de las regiones afectadas. La llegada de los europeos marcó el inicio de una serie de cambios que transformaron drásticamente la composición de la población indígena, así como la interacción entre los diferentes grupos étnicos en el continente. Uno de los cambios más significativos fue la drástica disminución de la población indígena. Las epidemias de enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe, se propagaron rápidamente entre las comunidades nativas, que no tenían inmunidad. Las estimaciones indican que, en algunos lugares, hasta el 90% de la población indígena pudo haber desaparecido en las décadas posteriores al contacto. Esta reducción masiva afectó no solo a las comunidades en términos de número, sino también en su estructura social y cultural, debilitando la capacidad de resistencia y la cohesión social. Además de las enfermedades, la guerra y la violencia ejercida por los conquistadores tuvieron un efecto devastador. Las campañas militares, la esclavización y la imposición de sistemas de trabajo forzado, como la encomienda, contribuyeron al colapso de las estructuras sociales indígenas. Las jerarquías tradicionales se vieron destruidas, y las comunidades que una vez fueron prósperas se enfrentaron a la pérdida de su autonomía y cultura. A medida que los españoles consolidaban su poder, muchas tradiciones y prácticas indígenas fueron suprimidas o desplazadas. A largo plazo, la conquista también resultó en un mestizaje significativo entre europeos, indígenas y, más tarde, africanos traídos como esclavos. Este mestizaje dio lugar a nuevas identidades y clases sociales en las colonias. En muchos lugares, la población mestiza comenzó a ocupar un papel intermedio entre los colonizadores europeos y las comunidades indígenas. Aunque la mezcla de culturas enriqueció el tejido social de América Latina, también perpetuó sistemas de desigualdad y discriminación, ya que los mestizos y afrodescendientes a menudo enfrentaban barreras sociales y económicas impuestas por la élite colonial. La creación de un sistema de castas en las colonias reflejó las nuevas dinámicas sociales que surgieron tras la conquista. Este sistema clasificaba a las personas en función de su ascendencia racias y determinaba su acceso a derechos, privilegios y oportunidades económicas. Las divisiones raciales se hicieron más marcadas, generando tensiones y conflictos que perduraron a lo largo de los siglos. Estas jerarquías sociales afectaron las relaciones entre diferentes grupos y contribuyeron a un legado de desigualdad que ha persistido en la historia de América Latina. La conquista también trajo consigo cambios económicos significativos. La introducción de nuevas prácticas agrícolas, junto con la explotación de recursos naturales y metales preciosos, alteró las economías locales y fomentó una dependencia de la economía colonial. Las plantaciones de caña de azúcar, tabaco y otros cultivos se convirtieron en la base de la economía en muchas regiones, a menudo a expensas de los sistemas de producción indígenas que habían estado en funcionamiento durante siglos. En resumen, las consecuencias a largo plazo de la conquista de América transformaron de manera irreversible la demografía y la estructura social de las comunidades. La mezcla de culturas, la reducción de la población indígena y la creación de un nuevo orden social marcaron un punto de inflexión en la historia, cuyas repercusiones continúan influyendo en las sociedades latinoamericanas hasta el día de hoy. El legado de la conquista de América es profundo y complejo, dejando una huella indeleble en las culturas, lenguas y sociedades contemporáneas de la región.
La fusión de las tradiciones indígenas, europeas y africanas ha dado lugar a una rica diversidad cultural que caracteriza a muchos países de América Latina hoy en día. En el ámbito cultural, la conquista introdujo elementos europeos que se entrelazaron con las tradiciones indígenas, dando lugar a nuevas formas de arte, música, danza y gastronomía. Por ejemplo, la música latinoamericana contemporánea a menudo incorpora ritmos indígenas, africanos y europeos, creando las reflexiones críticas sobre la conquista de América han evolucionado significativamente en las últimas décadas, dando lugar a un análisis más matizado de sus efectos y consecuencias en las sociedades contemporáneas. Históricamente, la conquista fue a menudo celebrada como un triunfo de la civilización europea, un relato que enfatizaba la misión de los conquistadores de traer la cultura y el cristianismo al Nuevo Mundo. Sin embargo, este enfoque ha sido desafiado por historiadores, académicos y activistas que abogan por una reevaluación de los acontecimientos desde la perspectiva de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Una de las críticas más destacadas es la forma en que la conquista resultó en la destrucción de civilizaciones indígenas avanzadas y la aniquilación de sus culturas. Muchos investigadores han señalado que el relato tradicional de la conquista ha minimizado el valor y la complejidad de las sociedades indígenas que existían antes de la llegada de los europeos. Los pueblos indígenas no solo tenían sistemas de gobierno y estructuras sociales organizadas, sino que también habían desarrollado conocimientos avanzados en agricultura, astronomía y medicina. La narrativa de la conquista, a menudo centrada en las hazañas de los conquistadores, ha contribuido a la deslegitimación de estas culturas y su historia. Además, el impacto de las enfermedades traídas por los europeos ha sido objeto de un intenso debate. La rápida disminución de la población indígena a causa de epidemias no solo tuvo consecuencias demográficas, sino que también alteró profundamente las dinámicas sociales y económicas de las comunidades. Muchas reflexiones contemporáneas destacan la necesidad de reconocer la pérdida de vidas y el sufrimiento humano causado por la conquista, en lugar de considerar la expansión colonial como un proceso inevitable y justificado. Las reflexiones críticas también han abordado el legado de la conquista en las estructuras de poder y la desigualdad que persisten en América Latina. Las jerarquías raciales establecidas durante el periodo colonial han dejado huellas profundas en la sociedad contemporánea, donde las comunidades indígenas y afrodescendientes siguen enfrentando discriminación y marginación. La lucha por el reconocimiento de los derechos de estas comunidades es una parte fundamental del debate actual sobre el legado de la conquista. Además, hay un creciente reconocimiento de la importancia de las narrativas indígenas en la historia. Los historiadores y activistas contemporáneos están trabajando para recuperar y visibilizar las voces de los pueblos indígenas, quienes han vivido los efectos de la conquista y han resistido la opresión durante siglos. Esta recuperación de la memoria histórica no solo es un acto de justicia, sino que también ofrece una nueva comprensión de la identidad cultural en América Latina. El estudio crítico de la conquista invita a cuestionar las historias dominantes y a considerar las múltiples perspectivas que existen sobre estos eventos históricos. Al reflexionar sobre la conquista y sus efectos, se busca no solo entender el pasado, sino también abrir caminos hacia un futuro más inclusivo, donde la diversidad cultural y la justicia social sean valoradas y promovidas en todas sus formas. La conquista de América fue un proceso complejo y multifacético que tuvo profundas repercusiones en la historia del continente y en el mundo. Comenzando con el viaje de Cristóbal Colón en 1492, se desencadenó una serie de eventos que llevaron a la exploración, la colonización y la eventual dominación de vastas regiones de América por potencias europeas, especialmente España y Portugal. Las expediciones de conquistadores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro ejemplificaron la búsqueda de riqueza y el deseo de expansión territorial, así como las brutales tácticas utilizadas para someter civilizaciones avanzadas como los aztecas e incas. La llegada de los europeos tuvo efectos devastadores en las poblaciones indígenas, que sufrieron la pérdida de vidas debido a enfermedades traídas por los conquistadores, así como a la violencia y la explotación. La disminución de la población indígena y la imposición de sistemas de trabajo forzado, como la encomienda, transformaron radicalmente la estructura social y demográfica de las comunidades nativas. El mestizaje y la mezcla de culturas resultaron en la formación de nuevas identidades en América Latina, enriqueciendo el paisaje cultural, pero también perpetuando desigualdades raciales y sociales que perduran hasta el día de hoy. Los tratados de Tordesillas y Zaragoza establecieron las líneas de demarcación que dividieron el Nuevo Mundo entre España y Portugal, marcando el inicio de un periodo de intensa competencia por la colonización y la explotación de recursos. Las exploraciones de la Florida y el suroeste por conquistadores como Pánfilo de Narváez y Hernando de Soto, aunque no siempre exitosas, ampliaron el conocimiento europeo sobre el continente y abrieron nuevas oportunidades de colonización.
A largo plazo, el legado de la conquista se manifiesta en influencias culturales y lingüísticas que continúan dando forma a las sociedades latinoamericanas. La mezcla de tradiciones indígenas, europeas y africanas ha creado un mosaico cultural rico y diverso, aunque también ha dejado un legado de conflictos raciales y desigualdades que los países de la región siguen enfrentando. La recuperación de la memoria histórica y las voces de las comunidades indígenas son fundamentales para entender el pasado y construir un futuro más inclusivo. Las reflexiones contemporáneas sobre la conquista han llevado a un análisis crítico de sus efectos, promoviendo la justicia social y el reconocimiento de las injusticias sufridas por los pueblos indígenas y afrodescendientes. Este proceso de reexaminación invita a un diálogo más profundo sobre la historia de América y sus múltiples narrativas, buscando una comprensión más holística y justa de un pasado que sigue influyendo en el presente.